Nosotros somos el grupo número 5. El día de hoy vamos a presentar nuestra exposición del tema teatro. ¿Qué es el teatro? Es un arte escénico que tuvo origen de los antiguos rituales mágicos. Fue evolucionando y tomando forma y complejidad que tiene hoy origen en la palabra griega teatro, que significa espacio para la contemplación. El teatro es una forma de arte que consiste en presentar historias o situaciones frente a un público, utilizando actores, diálogos, movimientos y muchas veces escenografías, vestuarios, iluminación y música. En otras palabras, es una manera de contar algo en vivo, donde los actores interpretan personajes para transmitir emociones, ideas o mensajes. También se le llama teatro al lugar físico donde se realizan estas presentaciones. ¿Cuál es su origen? Los orígenes históricos del teatro pueden vislumbrarse en rituales mágicos, música y danza, y recolección agrícola y caza. Iniciadores del teatro griego, creadores de las tragedias y de las comedias que permiten expresar ideas políticas, sociales y religiosas. Esquilo. Esquilo fue de 525 al 456 a.C., considerando el padre de la tragedia griega. Introdujo un segundo actor, lo que permitió más diálogo y acción dramática. Sus obras trataban de temas de justicia divina, moral y destino. Obras más conocidas como la Oresteida, y su estilo es solemne, religioso y profundamente ético. Sófocles fue de 496 al 406 a.C., amplió las técnicas teatrales al introducir eh, un tercer actor, perfeccionó las estructuras dramáticas y dio mayor profundidad a los personajes. Su tragedia exploran el conflicto humano, la libertad, el destino y la responsabilidad moral. Eurípides fue de 480 a 406 a.C. y revolucionó el teatro al presentar personajes más realistas y psicológicos. Sus obras critican la sociedad y cuestionan tradiciones y creencias religiosas. Introdujo finales inesperados, dioses que intervienen en conflictos personales intensos. Aristófanes eh, sucedió en 446 al 386 a.C., máximo representante de la comedia antigua. Sus obras se caracterizan por el humor y la sátira política y la crítica social. Criticaba a los filósofos y políticos y ciudadanos mediante burlas inteligentes. Anaxim- Anaximandro fue del 610 al 546 a.C. Una aclaración es que no fue dramaturgo, pero sí un presentador que influye en la cultura griega. Fue un filósofo presocrático y apartó ideas sobre el origen del mundo. Y sobre el origen del mundo, la naturaleza y el orden del universo. Orígenes del teatro. Eh, en el comienzo de la historia de los seres humanos vivían solo con la naturaleza de los que la rodeaban. No existían las ciudades, ni los puentes, ni el dinero, ni siquiera las casas que se construían como ahora. Y mucho menos existía la idea del teatro como tal. Eh, Muchos lo conocen hoy en día y sin embargo ya desde el inicio de la historia de la humanidad apareció una necesidad muy fuerte en los seres humanos. En la
historia universal, el teatro es parte del nacimiento de la escultura. De la misma manera, en la historia personal, la de cada individuo. El teatro aparece desde la infancia, cuando uno es niño. Representa la realidad a través del juego, jugando, imitándonos a nuestros padres, jugando, expresamos también lo que nos molesta o lo que no quisiéramos que fuera de otra manera. Además, podemos ponernos en el lugar de personas diferentes a otros. Edad antigua. La Edad Media está marcada por una concepción teocéntrica del universo. Dios como centro de todas las cosas está en la época del oscurantismo para las ideas y las artes en general. El teatro no solo fue una excepción a dicha regla. Buenos días, Lick. Mi nombre es Cristina Pauli Núñez y vengo a hablarles sobre la era moderna. Con la era moderna aparece una concepción antropocéntrica del universo. El hombre como centro es una etapa de crecimiento y apertura. Se empiezan a componer obras dramáticas enfocadas desde el hombre para el hombre, más centradas en los personajes y sus costumbres que la moralidad. Era contemporánea, romanticismo. El romanticismo es un movimiento revolucionario que defiende la fantasía y la imaginación. El drama romántico es una función de tragedia, comedia y lírica, de intrigas complicadas, de fantasmas, de bosques encantados, de ruinas grandiosas, de venenos, de claros de luna y por supuesto de amor y muerte. Naturalismo y realismo. Realismo se llama a la corriente estética que apareció entre 1830 y 1880. En realismo es el teatro teniendo la voluntad de publicar la realidad a través de los escenarios, de respetar una limitación lo más cercana posible a la realidad. Elementos del teatro: el texto, son líneas que deben interpretarse el actor y se representan con diálogos. El director, tarea que perdón, la dirección, tarea que empeña el director para la puesta en escenario sea satisfactoria. La, la actuación es llevada a cabo por los actores interpretando lo del texto. La escenografía es el decorado que acompaña y complementa la actuación. Género del teatro: tragedia, comedia, drama, ópera, opereta, saineta, entremés, musical, autosacramentos. Mi nombre es Carla Miranda y yo les voy a hablar sobre las mejores obras de teatro de la historia. Para empezar tenemos a Romeo y Julieta, que ella fue creada en 1597 y su género es tragedia, ya que en resumen narra el amor prohibido entre Romeo y Julieta, hijos o familia, de familias de rivales, y que su relación secreta intenta unir a ambas casas, pero los malentendidos y la violencia llevan a un desastre trágico. Su tema central está basado en el amor frente al odio, el destino y los conflictos familiares. La importancia es que es uno de los romances más famosos del mundo y simbólico de amor y trágico. Seguidamente tenemos La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca. Pues
es del año 1635 y su género es drama filosófico. En resumen, es el sujismo príncipe de Polonia, que es encerrado desde años por un profeta, quien lo describía como tirano. Al ser liberado y devuelto a la prisión, empieza a cuestionar sobre real y el sueño, es donde él divide sobre la vida imaginaria y la vida real. Su tema central es el libre albedrío y su destino realidad versus la ilusión. La importancia de esta obra es que considera una de las obras más profundas del siglo de oro en español, La casa de Bernarda Alba. Como tercer punto, eh, es del año 1936 y su género es drama. En resumen, podemos tener que tras la muerte de su segundo esposo, impone 8 años de luto a sus 5 hijas. La representación y el control de los secretos familiares desencadenan tensión que llevan a un final muy trágico. Sus temas centrales es el autoritarismo y representación social, el papel de la mujer y el honor. La importancia de la obra clave del teatro sobre el español moderno y la crítica simbólica. Tenemos Prometeo encadenado, Eurípides, y su siglo fue antes de Cristo, y su género es tragedia. En resumen, Prometeo es castigado por Zeus por robar el fuego y entregarlo a los humanos. Encadenado a una roca soporta el tormento mientras defiende su decisión. Su tema central es la rebeldía contra el poder injusto y sacrificio para la humanidad. La importancia de esta obra es fundamental de la tragedia griega y simbólico de la resistencia. Como último punto tenemos Antígona, y es del año 442 a.C. y su género es tragedia. En resumen, Antigonia desobedece la orden del rey y entierra a su hermano Polinese por respeto a las leyes divinas. Su acto de valentía provoca un gran conflicto entre la autoridad del Estado y la moral personal. Su tema central es la ley divina y es una obra clásica que plantea dilemas ante la humanidad. El teatro en Honduras. Pues como el teatro en Honduras, antes de la conquista existían representaciones rituales indígenas y con la colonización se mezcló el teatro europeo. En Honduras. Origen. En el, en el continente americano ha existido el teatro desde mucho antes de la conquista. Durante la colonización se fundó el teatro europeo y se mezcló con el teatro precolombino. En Honduras, históricamente, se practica el teatro europeo desde el siglo XVI. La primera presentación teatral en Honduras fue El Diablo con Juelo, una obra de drama turco y novelista español Luis Vélez de Guevara. La presentación se llevó a cabo en el año 1750 al aire libre en la ciudad de Comayagua. Bueno, esta parte de, de- habla un poco del origen del teatro en Honduras. Algo importante que es el teatro no empezó cuando llegaron los españoles, sino que en América ya existía formas de teatro desde antes de la conquista, sobre todo a través de ceremonias y rituales de los pueblos indígenas. Ya durante la época de la colonización se empezó a distribuir el teatro europeo y este se mezcló con las tradiciones
precolombinas. En Honduras, el teatro europeo se practica desde el siglo XVI y de hecho la primera presentación teatral de la que se tiene registros fue una obra llamada, como ya dije anteriormente, El Diablo El Diablo Conjuelo, escrita por el español Luis Vélez de Guevara. Esa obra se presentó en el año 1750 y al aire libre en la ciudad de Comayagua, como ya había leído anteriormente y explicado. Así que desde ese tiempo ya se mezclaba la forma de lo que más adelante sería el teatro hondureño. Teatro Manuel Bonillas. En 1905, el presidente Manuel Bonillas decretó la construcción de un teatro nacional, más que un teatro nacional, un coliseo, donde los capitalinos pudieran presentar teatro, ópera, zarzuela y danza a la europea. En 1915 se construyó la construcción del Teatro Nacional, que se llamó finalmente Teatro Nacional Manuel Bonillas, en honor al presidente que decretó su construcción. En los años 60 proporcionaron un clima de protesta y dinero y dieron lugar a varios experimentos creativos en el mundo intelectual y cultural latinoamericana durante los años 70 y 80. Aquellas inquietudes llegaron al teatro hondureño con el retorno de algunos por entonces jóvenes teatristas que habían estudiado teatro, como Rafael Murillos Selva, Tito Estrada, Mario Jaén, Karen Matuten, Tito Ochoa, Rafael Amador, Edgar Valeriano, Danilo Lagos, Carla Cruz, Manuel Zavala, Luisa Cruz, Freddy Ponce, Mariela Zavala, etc. Esta generación de teatristas hondureños buscaron, cada uno de ellos a su manera, los primeros trazos de un teatro hondureño que reflejara la propia y original de la cultura hondureña. En la década de los 90, las obras de teatro inspiraron creativamente en esta función entre teatro y cultura hondureña, que es uno de los lugares más importantes en la historia del teatro hondureño. Todo comenzó en 1905, cuando el presidente Manuel Bonillas organizó la construcción de un teatro nacional. Su idea no era solo un teatro común, sino prácticamente un coliseo donde la gente pudiera ver teatro, ópera y danza al estilo europeo. Y como había leído yo anteriormente, esta generación de teatristas comenzó a buscar
algo muy importante, crear un teatro hondureño auténtico que se reflejara lo propio y lo original y lo culturalmente nuestro. Ya pasado de los 90, las obras de teatro siguieron explorando esa idea hondureña, mezclando creatividad con la cultura del país. Eso sería todo. Muchas gracias. Buenas noches compañeros y docente, somos el grupo número 5 y les voy a hablar sobre los teatristas hondureños. Bueno, tenemos a José Trinidad Reyes. Es considerado prócer de Honduras y es el fundador de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, usada anteriormente como Casa de Gobierno, la sociedad del genio emprendedor y del buen gusto. Como aporte a la cultura escribió varias pastorelas, las cuales son las primeras manifestaciones teatrales en Centroamérica y cuya representación es la misma. Estableció los cimientos de Honduras para la posterior aparición del teatro. También tenemos a Ramón Amaya Amador. Nació en la ciudad de Olanchito Lloro el 29 de abril de 1916 y murió el 24 de noviembre de 1966. Él era escritor y periodista, creó varias obras de teatro, tales como La Peste Negra, La Mala Mujer, en 1959 nunca se llevó a escena. También tenemos a Rafael Murillo Selva, nació en esta capital el 19 de agosto de 1936. Murillo Selva es de aquellos teatristas capaces de mostrar el tiempo en una imagen inamovible de la eternidad. Su obra, Laubabago, o el teatro o el otro lado ajeno, ha sido representada en más de 1000 ocasiones en festivales artísticos alrededor del planeta. Algunas obras de teatro hondureñas: Los Chapetones Cinchoneros. Esta fue escrita por Froilán Turcio. También Timoteo se divierte, de Daniela Inés, en 1946. También Manicomio, también de Daniela Inés. Los Conspiradores, de Luis Andrés Zúñiga. Laubabagu, o El otro lado ajeno, de Rafael Murillo Selva, en 1980. El Popol Vuh, Blanca Almedo. Prisión Verde, Morazán y los Canos, de Rafael Amador, son adaptaciones de obras literarias al teatro. El representante del teatro actual es José Rafael Amador. Nace en la ciudad cívica de Olanchito Lloro, en Honduras. Egresado de la ENAD Tegucigalpa, actor de teatro, cine y TV. Ha actuado desde el año 1988 con más de 45 obras teatrales de autores nacionales e internacionales. Presentador de TV en TEN Canal 10 en los programas Hablemos y Escribamos Bien, Vamos a Descubrir y otros. Ha dirigido obras de creación colectiva con estudiantes de secundaria, niños, y actualmente dirige el grupo de teatro universitario TESPIS de la UPNFM. Es profesor de la enseñanza del español con maestría en lenguaje y literatura hispánica. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, UPNFM, Tegucigalpa, Honduras, Centroamérica. José Rafael Amador, adaptaciones más representativas del teatro. Tenemos a Blanco Olmedo, Prisión Verde, La Casa del Bernarda Alda, Romeo y Julieta, Morazán y los Canos, Los Brujos de Ilantepeque, La Fiesta de Atenea, el Popol Vuh, El Caballero de Industria, La Farsa y Justicia del Señor Juez. También las participaciones en el cine. Actuación en 7 películas, una serie Historias de Fiscales. José Rafael Amador actualmente es uno de los personajes más sobresalientes del país en el tema de actuaciones, ya sea teatro, comerciales de publicidad, cine, entre otras. Internacionalmente, participaciones en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá y Venezuela. También es director de la Escuela Latinoamericana de Mimo y Expresión Corporal, sede Honduras.
Esto ha sido nuestra participación. Muchas gracias.